Era la noche del 4 de diciembre de 1953 en Los Ángeles, y yo sabía que algo en el aire estaba cargado de emoción. La ciudad vibraba con el clamor de miles que esperaban la pelea de Raúl Ratón Macías. Jorge Negrete entró al recinto como invitado de honor, impecable en su porte, con traje oscuro reluciente, sombrero charro, como siempre, y esa sonrisa firme que le había dado nombre y leyenda. Lo vi saludar, levantar el sombrero al público, posar para algunas cámaras, hablar con conocidos. Su voz, aunque firme, sonaba un poco más baja de lo usual, pero ¿quién podría imaginar que esa suave diferencia sería señal de algo mucho más grave? Mientras los reflectores del cuadrilátero cortaban la penumbra y los puños chocaban, el estruendo del público se mezclaba con el olor de palomitas, tabaco y nervios. Jorge conversaba con algunos amigos, bromeaba, aplaudía cada buen golpe. De pronto, sus manos que sujetaban la silla se tensaron, sus labios se sellaron por un instante y un brillo extraño cruzó sus ojos. Sentí que su mirada se perdía hacia un punto lejano. Se llevó la mano al pecho, luego al estómago. ¿Te sientes bien?, le preguntó alguien. Él forzó una sonrisa. Sí, solo un mareo. Pero no era solo mareo. El ardor empezó como fuego incansable ascendiendo por su estómago, quemando, levantando espasmos de asombro. Yo estaba junto a él cuando lo vi encorvarse un momento. Después la tos, seca al principio, luego violenta, y de pronto sangre brotó. No una mancha pequeña, sino un torrente rojo que manchó su pañuelo, su camisa, que goteó hasta las manos de quienes trataban de socorrerlo. Jorge se inclinó hacia adelante, vomitó sangre frente a sus admiradores. Se hizo el silencio, como si todo el ruido de la pelea se hubiera tragado en un segundo ese grito de vida rota. El público quedó paralizado. Algunos se levantaron, otros se arrodillaron. Hijos de México, mexicanos, lejos de su tierra, niños, viejos, todos vieron al ídolo caer, no por un golpe en el ring, sino por su propio cuerpo que gritaba traición. «Es Jorge, ayúdenlo», gritó una voz, luego otra, y se formó un corro de brazos que lo sujetaban, tratan de evitar que colapsara. Sentí como mi corazón latía tan fuerte que pensé que rompería mis costillas, como el aire se volvió denso, pesado, como si la misma atmósfera nos pusiera una mano en el pecho para decirnos: esto es grave. Negrete cerró los ojos un instante, abrió otro. Su respiración era irregular, jadeante, su rostro se tornaba pálido, casi translúcido bajo las lámparas. La hemorragia interna, esas varices del esófago y del estómago, habían cedido. Durante años la enfermedad había trabajado callada, desgastando su hígado, debilitando sus defensas, y esa noche, frente a todos, su cuerpo dijo basta. Yo lo sostuve del hombro, tembloroso. Alcancé a susurrar: «Te necesitamos, Jorge», pero mis palabras fueron borrosas, opacadas por el ruido del pánico y el desasosiego. Los que estaban cerca lo acomodaron, otros fueron por ayuda médica, buscando camillas, sábanas, médicos. Mientras tanto, él apenas podía hablar, apenas podía respirar sin que el dolor lo atravesara como puñal. En ese instante supe que algo más grande que un simple malestar había comenzado. Una batalla desigual, silenciosa, contra una enfermedad que había sido su compañera desde atrás de cámaras, desde detrás del canto, desde detrás del aplauso. La figura gallarda del charro cantor se mostraba intacta en traje y sombrero, pero su corazón, su voz, ya estaba luchando por mantenerse firme. No recuerdo con claridad los sonidos de la sirena. Me llegaron como ecos lejanos, distorsionados, como si todo lo que me envolvía estuviera envuelto en una neblina espesa. Pero sentía cada bache del camino en mi cuerpo. Cada movimiento de la ambulancia arrancaba de mí un gemido involuntario, débil, cargado de un dolor que no podía describir con palabras. A un lado, dos paramédicos hablaban rápido,
Aplicaban presión, me ponían agujas en los brazos, inyectaban no sé qué. Yo solo podía mirar al techo de ese vehículo que me alejaba de la arena y me acercaba a algo que no podía nombrar. ¿Era la muerte? Mi camisa estaba empapada de sangre y el frío de la madrugada angelina me calaba hasta los huesos. A ratos sentía que cerraba los ojos solo por descansar. A ratos sentía que mi mente se hundía en un abismo silencioso y sin embargo me aferraba a mis hijas, a María, a México, a las canciones que aún no había cantado. No podía irme así, no ahora. El Hospital Cedars of Lebanon nos recibió con luces blancas que me cegaron por un instante. «Es Jorge Negrete», escuché que decía una voz. «Prepárense, está grave». Y entonces todo se volvió movimiento. Me pasaron a una camilla, me ataron con correas para estabilizarme y sentí que el mundo giraba. Luces, tubos, rostros con cubrebocas, manos con guantes fríos. Escuchaba palabras médicas que no entendía del todo. Hemorragia masiva, hígado comprometido, presión bajísima. Solo sabía que estaba mal, muy mal. Mientras me conectaban a todo tipo de máquinas, rudimentarias para el tiempo, pero urgentes, pensaba en silencio si eso era todo. Si en verdad esa enfermedad que me había acompañado desde 1937, esa maldita hepatitis que jamás terminé de curar, se había llevado lo que quedaba de mí. Yo había vivido con ella, la había ocultado, le había cantado encima, pero ahora era ella quien tenía el micrófono, quien dictaba la letra de esta última canción. Una canción amarga. De pronto, los rostros se difuminaron, la conciencia se apagó. No sabría decir cuántas horas estuve en ese ir y venir. A ratos sentía que despertaba, escuchaba voces conocidas, una que parecía la de María, otra de mi madre Emilia, otras de mis hermanos. Me hablaban bajo como si esperaran que mis párpados se abrieran. Creo que lo intenté. Murmuré palabras sueltas, fragmentos de letras, notas que no salían del todo. Era como si una parte de mí estuviera ya en otro lado. Los médicos entraban y salían con el ceño fruncido. No era solo que yo fuera un paciente en estado crítico, era que era yo, y eso pesaba. Uno de ellos me tomó del brazo un momento y dijo algo que se quedó en mi mente, como si me hablara directamente al alma. «Aguanta, Jorge, no te vayas todavía». No le pude contestar, pero dentro de mí juré hacer lo posible. Afuera del hospital, la noticia empezó a filtrarse. Un pequeño grupo de mexicanos que vivía en Los Ángeles comenzó a reunirse en silencio frente al edificio. Algunos rezaban, otros sostenían veladoras improvisadas. Algunos apenas entendían lo que ocurría, pero sentían en el aire que algo estaba por cambiar. Dentro, la prensa esperaba boletines. Se hablaba de estado delicado, de pronóstico reservado, de inestabilidad clínica. Pero yo sabía que la pelea que ahora libraba no era con cámaras, ni con críticos, ni con egos. Era contra el tiempo. Recuerdo que una noche, quizás la del 4 al 5 de diciembre, mi mente vagó por los pasillos de mi memoria. Me vi filmando «Ay, Jalisco, no te rajes». Me vi cantando con Pedro Infante, me vi con mis hijas pequeñas corriendo al jardín de casa, me vi enamorado de María como la primera vez, y me vi en un escenario solo, con la gente aplaudiendo, y al fondo sentí que una voz me decía: «¿Es esto el final, Jorge? ¿Ya terminaste tu canción?». No quería responder, pero sentía que el silencio se acercaba. Un silencio profundo, no como el de los teatros al inicio de un concierto, sino como el de una sala vacía después del último acto. No recuerdo el momento exacto en que crucé la línea. Solo sé que, en medio de ese letargo, algo cambió. Una paz extraña empezó a cubrirme el pecho, como si la lucha se volviera cada vez más lejana. Ya no sentía dolor, ni frío, ni miedo. Solo una calma serena que no sabía si venía de la vida o de otra parte.
La conciencia se me deshacía en pedazos suaves, como una canción que se va apagando entre los últimos acordes. Fue entonces cuando escuché por última vez el sonido de mi nombre en labios ajenos. Ha muerto Jorge Negrete. No lo escuché con mis oídos. Lo sentí en el corazón del pueblo que me había amado. Lo percibí en las lágrimas de María, en los suspiros de mi madre, en el nudo en la garganta de mis hermanos. Lo oí en los gritos ahogados de mis compatriotas, esos que se enteraron minutos después, cuando la noticia comenzó a correr como pólvora encendida. Las redacciones en México colapsaron. Los teléfonos no paraban de sonar. Las máquinas de escribir tecleaban sin tregua. Las emisoras de radio interrumpieron su programación para dar paso a la voz más temida. Con profundo pesar informamos que ha fallecido Jorge Negrete, el charro cantor. La gente detenía lo que hacía. Algunos dejaron caer las herramientas en el taller, otros apagaron el fogón. Los niños callaron frente a la radio. Era como si una parte de México se hubiera quedado sin aliento. En los cines, las funciones se detuvieron. Las luces se apagaron y en lugar de anuncios o trailers, la pantalla quedó completamente en negro. 5 minutos de silencio, 5 eternos minutos en los que el país entero contuvo el llanto. Nadie se movía, nadie hablaba. Solo se escuchaban algunos sollozos y luego, como un murmullo nacido del alma misma, empezaron a cantar. México lindo y querido, en voz baja, en susurros, como si me estuvieran arropando para el viaje final. Desde donde estuviera, si es que ya había cruzado del todo, sentí ese canto como una caricia. No había orquesta, no había escenario, solo el pueblo, cantando a su hijo, a su charro, a su voz. Era el adiós más hermoso que jamás imaginé. No se trataba solo de un actor o un cantante que se iba, era otra cosa. Era como si una parte de la identidad nacional se desprendiera del cuerpo colectivo, como si el sombrero, la guitarra, el grito bravo del mariachi perdieran temporalmente su color. Me dolía, aún desde el silencio, pensar que no volvería a cantar con ellos. Pero también me llenaba de paz saber que lo que había dejado era verdadero. El presidente Adolfo Ruiz Cortines fue notificado y no dudó. Se declaró luto nacional. Las banderas ondeaban a media asta. Las escuelas suspendieron actividades. Las estaciones de radio repitieron mi música sin cesar. Mi voz, grabada años atrás, viajaba por los aires como si aún respirara. María Félix, mi amada, permaneció fuerte. Había llegado desde París apenas unos días antes y ahora, vestida de negro, era la sombra digna de la tragedia. A su lado, mis compañeros actores, mis amigos del gremio, mis hijas, mi madre, todos en un mismo duelo. Algunos hablaban en voz baja, otros lloraban abiertamente. Yo los veía, aunque ya no pudiera tocarlos. Sentía su dolor como una brisa tibia que recorría mis manos ya quietas. En los barrios, la gente encendía veladoras frente a mi retrato. Ponían flores, dejaban cartas. En los pueblos, los mariachis improvisaban serenatas en mi honor. En los mercados se escuchaban murmullos tristes entre las vendedoras. En los bares, los hombres alzaban el vaso y brindaban por mí, con los ojos húmedos. Nunca imaginé una despedida así. Nunca supe el verdadero peso de una canción hasta que vi cómo se convertía en rezo, cómo las notas se fundían con las lágrimas, cómo el silencio podía sonar tan fuerte. Y aunque ya no estaba allí, algo dentro de mí entendía que no me había ido del todo. Nunca imaginé volver a mi país así, no montado en un caballo, ni subiendo al escenario con traje de charro, ni saludando al público con la voz en alto. No, volví dentro de un ataúd, cubierto con la bandera de México, envuelto en un silencio que decía más que cualquier canción. El avión del gobierno federal, enviado por orden directa del presidente Adolfo Ruiz Cortines, me trajo de regreso. Era un gesto de honor, sí, pero también de urgencia nacional.
No era solo el cuerpo de un artista el que cruzaba los cielos, era la imagen de un símbolo que había recorrido el mundo cantando lo que significaba ser mexicano. Y ahora esa imagen regresaba a su tierra, en silencio. Cuando el avión aterrizó en el aeropuerto de la Ciudad de México, el ambiente era indescriptible. Más de 10,000 personas me esperaban tras las vallas. Algunos traían flores, otros sostenían retratos míos, de mis películas, de mis conciertos, de mis días felices. Muchos más simplemente estaban ahí, con el rostro lavado en lágrimas, con los labios apretados, sin saber cómo despedirse. Se abrió la compuerta. El ataúd bajó lentamente. Al verlo, un murmullo profundo recorrió la multitud, un lamento contenido que se convirtió de pronto en un aplauso ensordecedor. No era un aplauso de celebración, era uno de gratitud, de respeto, de despedida. Mujeres gritaban mi nombre, hombres levantaban sus sombreros en señal de honor. Niños, sin entender del todo, repetían lo que escuchaban de los adultos. ¡Viva Jorge Negrete! Y entonces ocurrió algo que jamás olvidaré, aunque ya no estuviera vivo para presenciarlo con ojos mortales. La multitud comenzó a cantar, primero tímidamente, luego con fuerza. México lindo y querido, mi canción, nuestra canción. La melodía se elevó sobre el aeropuerto como una ofrenda colectiva, como si cada voz quisiera acompañarme en el viaje hacia mi última morada. En ese momento comprendí que el amor verdadero trasciende la carne, que una canción puede volverse himno y que un pueblo puede llorar sin palabras, solo con música. Mi cuerpo fue trasladado al Palacio de Bellas Artes, el corazón cultural del país. Ese lugar majestuoso, que tantas veces fue testigo de ovaciones, se transformó ahora en un santuario de silencio y solemnidad. El féretro fue colocado en el centro del recinto, cubierto con la bandera nacional. A su alrededor, coronas de flores, luces suaves y una fila interminable de mexicanos que, desde la madrugada, esperaban para decirme adiós. Dentro, el ambiente era sobrecogedor. El murmullo de los pasos sobre el mármol, el llanto contenido, las canciones que algunos se atrevían a entonar en voz baja, como rezos hechos con notas. México, lindo y querido, volvía a sonar, pero esta vez con otra intención, no para festejar, sino para acompañar. Actores, músicos, colegas del sindicato, autoridades, todos pasaban frente al féretro, se inclinaban, dejaban flores, hacían una reverencia. Algunos se quedaban unos segundos de más, otros simplemente tocaban la madera con cariño y se marchaban sin decir nada. Desde algún lugar, el que sea donde habitan los que ya partieron, observé todo con un nudo en el alma. No era tristeza, era algo más profundo. Era el peso inmenso del amor colectivo. Un amor que no había pedido, pero que había merecido. Un amor que venía no solo por mis canciones, sino por lo que había representado. Porque en cada sombrero que usé, en cada traje de charro, en cada escena filmada o verso cantado, había puesto el alma. Y ese pueblo, ese México mío, lo supo. Y por eso estaba ahí, ahora, diciéndome adiós como solo un país sabe hacerlo, con lágrimas, con flores y con música. El amanecer del día de mi funeral no fue como cualquier otro. El sol parecía más tímido, como si supiera que debía guardar respeto. Las calles de la Ciudad de México despertaron sin bullicio. Las ventanas abiertas no tenían música. Las voces, usualmente alegres, eran susurros. El país entero parecía haber entrado en pausa. No era una jornada cualquiera, era el día en que México iba a despedir a uno de sus hijos con el corazón en la mano. Mi cuerpo, ya sin voz, reposaba en el teatro de la Asociación Nacional de Actores, un lugar que ahora llevaría mi nombre. Allí donde alguna vez discutimos derechos, organizamos eventos, peleamos por el gremio, ahora se velaba mi memoria. Afuera, una multitud que no dejaba de crecer. Hombres, mujeres, ancianos, niños. Algunos llegaron de madrugada, otros viajaron toda la noche.
No importaba si me conocían en persona o solo a través de la pantalla. Todos decían haberme sentido parte de su familia, y entonces comenzó la procesión. El féretro fue colocado sobre los hombros de mis compañeros actores, mis amigos de toda la vida. Avanzaban lento, con firmeza y solemnidad. No había prisa. Cada paso era un homenaje, cada metro recorrido, una declaración de amor. A su paso, las calles se llenaban de pétalos, lágrimas y voces que entonaban mis canciones. Cocula, allá en el Rancho Grande, El Rogón, cada estrofa, una memoria, cada voz, una despedida. Las aceras estaban desbordadas, los balcones también. Gente lanzaba flores desde las ventanas, otros sostenían banderas. Algunos simplemente llevaban una vela encendida entre las manos. Muchos lloraban sin disimulo. Y otros, sin poder contener el impulso, gritaban: «Gracias, Jorge, nunca te vamos a olvidar». Yo los veía, o al menos eso sentía, porque aunque mi cuerpo ya no respondía, mi espíritu estaba presente. Volaba entre los sombreros, se deslizaba por los charcos de llanto, se aferraba a las manos que se juntaban en oración. Era imposible no conmoverse. Aquello no era un funeral. Era una marcha de amor colectivo. Desde el teatro hasta el Panteón Jardín, la ciudad se convirtió en un río humano. El tráfico fue detenido, las rutas cambiadas, pero nadie se quejaba, nadie pedía rapidez. Todos entendían que ese trayecto no era solo mío, sino de todos. Era la última vez que el charro cantor recorrería su tierra. Recuerdo, aunque no con los ojos, cómo al llegar al panteón, la multitud se detuvo. Se hizo un silencio profundo. Las canciones cesaron, los aplausos se calmaron, y en ese instante, el féretro fue bajado. La tierra, lista para recibirlo, parecía respetar también el momento. Todos sabían que lo inevitable había llegado, el final del recorrido, el cierre de una historia, y entonces ocurrió algo que jamás voy a olvidar. Miles de voces comenzaron a cantar, sin que nadie lo pidiera, sin que hubiera un director, sin que existiera un libreto. Fue como si el alma del pueblo supiera que había que hacer algo más. México lindo y querido retumbó entre árboles, lápidas y corazones. Era mi canción, nuestra canción, esa que había cantado con orgullo, esa que había llevado en cada escenario, esa que ahora me acompañaba hasta el final. No hubo palabras más grandes que esa melodía. No hubo discurso que pudiera competir con ese momento. Cuando terminó la canción, el silencio volvió, pero esta vez era un silencio distinto, no de tristeza, sino de aceptación, de homenaje cumplido, de gratitud sincera. Yo había partido, pero ellos, mi gente, mi pueblo, me habían dado el adiós más hermoso que alguien podría imaginar. Después de aquel último canto en el Panteón Jardín, el silencio no fue ausencia, fue homenaje, fue memoria, fue resistencia. México entero entró en un duelo compartido, profundo, como pocas veces en su historia. Yo ya no respiraba, ya no cantaba, ya no caminaba, pero en cada rincón del país mi nombre seguía vivo, como si la tierra no me dejara ir del todo. Las estaciones de radio se negaban a cambiar la programación. Mi música sonaba una y otra vez, como si fuera urgente, como si fuera necesaria para soportar la pena. En la televisión, los noticieros repetían mis escenas más icónicas. En los periódicos, mi rostro llenaba las portadas, no con la vanidad de la fama, sino con la solemnidad de una despedida nacional. El presidente había ordenado luto oficial. Las banderas ondeaban a media asta. Las ceremonias públicas comenzaron con un minuto de silencio. En escuelas y oficinas se hablaba de mí como de un héroe. Algunos maestros llevaban mis canciones al aula, explicaban qué significaba la figura del charro, pero más allá de las palabras, lo que más me conmovía, aun desde esa otra dimensión, era la forma en que el pueblo me lloraba. En cada casa, en cada cocina, había una radio encendida, una fotografía mía sobre el refrigerador.
una vela prendida junto al televisor. Las familias se reunían sin necesidad de que alguien convocara. Se miraban sin hablar y luego, sin acordarlo, comenzaban a cantar. No volveré, tequila con limón. Ay, Jalisco, no te rajes. Canciones que ya no eran solo mías, eran de ellos. Los niños preguntaban a sus padres, ¿quién fue Jorge Negrete? Y los padres respondían con el pecho erguido, fue México, hijo. Fue lo que tú algún día debes ser, valiente, firme, orgulloso de tus raíces. Esa respuesta, sencilla y directa, me hizo sentir que, más allá de la fama, había sembrado algo que realmente valía. María Félix, mi amor, mi compañera, no se dejó vencer por el dolor en público. Guardó la compostura. Fue la figura sobria que me sostuvo en silencio. Pero yo sabía lo que pasaba dentro de ella. En la intimidad de su alcoba, entre cartas y fotografías nuestras, lloraba lo que nadie más podía consolar. Su duelo fue distinto, fue más callado, más profundo, pero igualmente amoroso. Mis compañeros del sindicato de actores organizaron veladas, proyecciones, homenajes espontáneos. Cantaron por mí, brindaron por mí, juraron que no me olvidarían. Y lo más sorprendente fue que no lo hicieron por quedar bien. Lo hicieron porque lo sentían, porque sabían que había compartido su lucha, que no fui solo un artista, fui su compañero, su hermano, su igual. También recibí homenajes que nunca imaginé. Artistas de otros países mandaron mensajes, telegramas, flores. En Argentina, Cuba, España, lugares donde alguna vez canté, la gente también guardó luto. Se dieron cuenta de que un símbolo de identidad latinoamericana había partido. Me llamaron el Charro de América. Me dijeron eterno. Me llamaron leyenda. Pero ninguna palabra me honró tanto como los silencios que provocó mi ausencia. Las calles, durante días, fueron distintas. Era como si México se hubiera vestido de negro, no en la ropa, sino en el alma. Pero incluso en ese duelo había belleza, porque mi muerte no fue olvido, fue unión, fue conciencia, fue reconocimiento. Mi voz había dejado de sonar en mis labios, pero seguía viva en millones de gargantas. En cada plaza donde alguna vez canté, alguien volvió a entonar mis versos. En cada pueblo donde alguna vez pasé, alguien colocó una flor junto a mi retrato. En cada rincón de este México tan vasto, alguien recordó que Jorge Negrete no se fue, que simplemente cambió de escenario. Y eso fue el verdadero regalo. Dicen que cuando un artista muere, su voz se apaga, que el escenario queda vacío, que las luces se bajan, que el telón cae. Pero no fue así conmigo. Lo supe la primera vez que escuché a un niño cantarme después de muerto. Lo vi en el temblor de una madre que tarareaba mis canciones mientras preparaba la comida. Lo sentí en los aplausos que aún estallaban cuando alguien, en cualquier rincón del país, proyectaba una de mis películas en una pantalla improvisada bajo las estrellas. Mi nombre no desapareció, se volvió eco. Mi imagen no se borró, se convirtió en símbolo. No era una despedida. Era el comienzo de algo que ni yo mismo había previsto. Porque la fama es frágil, sí. Lo efímero de la pantalla se borra rápido. Pero el arte sincero, el que nace del alma y se entrega sin reservas, ese no muere nunca. Y yo había cantado con el alma. Había actuado con el pecho abierto. Había amado a México con la voz, con el cuerpo y con la mirada. Pasaron los días y luego los años. Mi tumba en el Panteón Jardín se convirtió en sitio de peregrinaje. Cada 5 de diciembre, cientos llegaban con flores, guitarras, sombreros. Algunos lloraban, otros reían. Muchos simplemente cantaban y yo los escuchaba. En las escuelas, mi historia se volvió lección. En las universidades, mi voz fue tema de análisis. En los barrios, mi imagen seguía en los altares junto a los santos. Nadie me pidió ser leyenda. Nadie me prometió la inmortalidad. Pero el pueblo decidió que no podía dejarme ir.
Y es que yo no fui solo un cantante, fui un espejo. Reflejé la fuerza del charro, la nostalgia del exiliado, la pasión del enamorado, la rebeldía del obrero, la dignidad del campesino. En cada canción, en cada escena, dejé una parte de todos, y ellos lo sabían. A veces, desde este lugar donde ya no duele el cuerpo, ni pesa la voz, me gusta imaginar cómo sería volver por un instante, caminar por Garibaldi, sentarme en un rincón del Zócalo, ver a un mariachi tocar Te quiero así. Me sentaría en silencio entre la gente y los miraría sin decir nada, porque no habría nada que decir. Solo sonreiría al ver que, después de tanto tiempo, sigo ahí. Porque mientras exista una guitarra afinada, una plaza con música, una garganta que cante México lindo y querido con el corazón en la mano, yo seguiré presente. Jorge Negrete, el charro cantor, no murió aquella madrugada de diciembre. Jorge Negrete nació otra vez en cada lágrima, en cada aplauso, en cada flor, en cada nota, y así entendí lo que nunca supe en vida. La verdadera muerte no llega cuando el corazón se detiene, llega cuando el pueblo te olvida, y yo jamás fui olvidado.